Buenas tardes a todos, soy Verónica Méndez, residente de gastroenterología y estoy aquí hoy con el doctor Joaquín Barrueta, profesor adjunto de la Clínica de Gastroenterología, que nos va a contar los primeros pasos a seguir para iniciarnos en la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Bueno, como endoscopistas jóvenes nos iniciamos en la endoscopía digestiva, diagnóstica, tanto gastroscopía como colonoscopía, y en algunos procedimientos terapéuticos menos complejos. Pero para aquellos que queremos seguir avanzando, si nos gusta colangio, ¿qué cosas crees tú que es fundamental que tengamos que saber? Bueno, muy bien, Verónica. Muchas gracias. Sin duda, realizar colangiografía, RCPI, es un desafío, un paso más avanzado en la endoscopía digestiva, que requiere un reaprendizaje de la endoscopía digestiva. ¿Por qué? Porque requiere tener un dominio de un endoscopio nuevo, que es un duodenoscopio, el cual en lugar de tener una visión frontal pasa a tener una visión lateral, lo cual la mayoría de los sectores por los que vamos a atravesar no los vamos a ver correctamente hasta llegar a la segunda porción del duodeno, que nos enfrentamos directamente a la papila. Y no es solo en cuanto a la visión, sino también es aprender en cuanto a los movimientos que tiene cada rueda del endoscopio, cada sector y cada posicionamiento de nuestro cuerpo frente al paciente. Porque con cada movimiento de nuestro cuerpo, de la rueda pequeña, de la grande o de la leva que se agrega dentro de los componentes del duodenoscopio, podemos hacer diferentes movimientos que no son los que usualmente se realizan con un gastroscopio o un colonoscopio. Entonces eso requiere empezar a dominar determinadas partes del endoscopio, del duodenoscopio en este caso, que van a ser movimientos distintos dentro del paciente para poder controlar la situación y poder cumplir el objetivo, ya sea diagnóstico terapéutico, fundamentalmente para la extracción de litiasis o colocación de stent o para el procedimiento que sea necesario. Entonces, como veníamos hablando, es importante conocer que vamos a trabajar con un duodenoscopio que va a tener visión lateral. Muchas veces ni siquiera es necesario mirar la pantalla en el cual el endoscopio está transmitiendo, sino que van a hacer movimientos a ciegas para poder ingresar al paciente, en el cual seguimos un eje longitudinal del cuerpo, colocando la luz hacia la lengua. Y ahí lo que vamos a hacer siempre con cuidado es tener la leva arriba en una posición neutra para evitar lastimar durante el pasaje del duodenoscopio. Ahí, por ese eje longitudinal, vamos a seguir hasta lograr un primer tope, que va a ser el paladar blando, y a través de movimientos de la rueda grande vamos a lograr colocar la punta del endoscopio hacia atrás y poder seguir avanzando para ir hacia el esófago. Y luego, con pequeñas inclinaciones, como hacemos con los endoscopios convencionales, ir hacia la derecha o la izquierda para poder ingresar al esófago y volver al centro avanzando. Es muy importante no empujar ante resistencias, porque puede existir algún divertículo o caer en una hernia hiatal que nos impida poder seguir con el endoscopio. Y como les comentaba, que como hacemos movimientos a ciegas, podemos lastimar severamente al paciente. Es importante avanzar por el esófago, por el cardias, y hacer un pequeño giro hacia la izquierda, justamente para evitar cualquier hernia hiatal que podamos tener y lastimar. Y ahí vamos avanzando por el estómago hasta llegar al píloro, que lo vamos a ver con el clásico sol naciente, con ese ejemplo para poder seguir empujando y ahí bajar un poquito la rueda grande y ahí sí lograr empujar para avanzar hacia el duodeno. Y ahí es simplemente hacer una maniobra de entrada convencional a la segunda porción del duodeno, retirar un poquito el endoscopio para rectificarlo y ahí es opcional si dejamos o no trancados los mandos para poder lograr una estabilidad del endoscopio frente a la papila. Al enfrentarnos entonces a la papila, vemos que tenemos un montón de direcciones a las cuales podemos mover el endoscopio cuando nos enfrentamos a ella. Es entonces acá que los movimientos del endoscopio de nuestro cuerpo son fundamentales para poder posicionarnos frente a la papila. Entonces, tenemos que pensar que tenemos movimientos de introducción del endoscopio y de retirada del endoscopio, que lo que van a hacer es colocar al duodenoscopio en una posición larga al empujar el endoscopio, como vemos en la imagen radiográfica del medio, o podemos retirar el endoscopio. Acá lo vemos en una posición larga cuando estamos empujando el endoscopio hacia dentro del paciente. Entonces vamos a ver la papila desde abajo y nos queda la imagen del centro radiográfica que se llama posición larga. O si retiramos el endoscopio hacia afuera de la boca del paciente, vamos a ver la papila más centrada frente a nosotros o inclusive desde arriba, y el endoscopio radiográficamente va a quedar como en palo de hockey o en palo de golf.
Por lo tanto, es un movimiento de entrada y sacada del endoscopio que nos va a ayudar a posicionarnos desde arriba o desde abajo de la papila. A su vez, debemos aprender que también tenemos movimientos con la rueda grande del endoscopio que nos permite, en este caso, a diferencia de un gastroscopio o de un colonoscopio, nos permite acercarnos o alejarnos de la pared donde está la papila. Cuando nosotros colocamos la rueda grande hacia atrás, hacia nosotros, para decirlo de una manera más gráfica, el duodenoscopio lo que va a hacer es acercarse a la papila. Y cuando nosotros colocamos esa rueda grande hacia arriba, lo que hacemos es colocar la punta del endoscopio más recta y que se aleje de la pared que tenemos enfrente con la papila. Ese es el segundo movimiento que también tenemos que aprender para podernos aproximar y poder canular adecuadamente la papila. A su vez, tenemos otro movimiento que es el de la rueda chica, pero en este caso, en el duodenoscopio, nos va a servir para movernos. Si imaginamos una línea en el horizonte, si movemos hacia la derecha, lo que vamos a hacer tal cual como si fuese un avión, a inclinarnos a la izquierda o a la derecha a medida que movemos la rueda pequeña del duodenoscopio y así poder tener un acceso más fácil o más complicado hacia la papila. Recuerden que muchas veces tenemos que colocar el endoscopio para que entre adecuadamente y pueda canularse a la hora 11 donde está el colédoco. Por lo tanto, pequeños movimientos de la rueda pequeña para que se incline para un lado y para el otro es fundamental conocerlo y lograr una canulación exitosa. A su vez, tenemos que conocer también de que existe en el duodenoscopio la leva. La leva lo que hace es, cuando sale el instrumento por la punta del endoscopio, poder elevarlo y que quede prácticamente a 90 grados con respecto al duodenoscopio. Por lo tanto, es otro elemento que nos ayuda a poder canular adecuadamente el colédoco, elevando o descendiendo la leva dentro del control de mandos que tenemos y así poder tener también un mayor éxito en la canulación. Cuando siempre entramos con el duodenoscopio en el paciente, esa leva tiene que estar hacia arriba o cerrada. Y cuando estamos pasando los instrumentos por el canal, la leva tiene que estar hacia abajo para poder sentir un tope que está saliendo el instrumento por la punta del duodenoscopio, para luego después sí abrirla y poder sacar adecuadamente ya sea un papilótomo, un balón, un stent o lo que sea necesario. Por lo tanto, además, tenemos que sumar otros movimientos como son los movimientos laterales del endoscopio en bloque cuando movemos todo nuestro brazo izquierdo, ya sea para la izquierda o para la derecha, para lograr hacer movimientos en bloque de todo el duodenoscopio frente a la papila. Y además también podemos entrar más o menos el instrumento en el canal para acercarnos más o menos a la pared y a la papila enfrente. Todos esos movimientos que aprendimos nos hacen marearnos un poco al principio y no nos dan ganas de seguir con la endoscopía. Pero esto es solo cuestión de práctica y con el tiempo van a lograr incorporar un montón de movimientos que son completamente nuevos para un duodenoscopio, para alguien que está acostumbrado a hacer endoscopías convencionales, pero luego de practicar durante varias veces van a ver que van a lograr unos movimientos naturales, ya que los van a incorporar como movimientos aprendidos tal cual lo hicieron con la endoscopía convencional. Vemos que los procedimientos habitualmente tienen mayor complejidad con respecto a la sala, las medidas de protección y el instrumental. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, claro, sin duda la colangiografía requiere una enfermería entrenada, no es una endoscopía común y corriente, sino que es todo un procedimiento que conlleva un instrumental diferente y complejo y que hay que saber manejar muy bien. No solo eso, sino que además requiere radiología, requiere rayos, por lo tanto requiere una protección adecuada del cuerpo, de los ojos, de la tiroides. Entonces tenemos que tener todo ese instrumental en la sala disponible para poder protegernos frente a esos rayos. Y además tenemos que saber que todo esto requiere un aprendizaje, así como aprendimos a hacer gastroscopías y colonoscopías con un determinado número para poder llegar a las competencias. Tenemos que saber que también tenemos que tener un número adecuado de colangiografías y mantenerlo anualmente para poder tener una competencia en poder realizar las colangiografías en forma adecuada y exitosa. Por lo tanto, requiere una curva de aprendizaje que nos lleva un tiempo. Por lo tanto, tenemos que estar aprendiendo primero mirando mucho cómo son las colangiografías y de a poco ir aprendiendo cómo canular, para después sí poder uno solo poder ir avanzando en las colangiografías y poder mantener ese número y poder lograr una curva de aprendizaje que es
más lenta que lo que puede ser una gastroscopía, una colonoscopía, simplemente porque el número, por lo menos en nuestro país, es mucho menor que la endoscopía convencional. Bueno, los tips de los movimientos fueron muy interesantes. Y la pregunta ahora es, cuando nos solicitan una colangio, las indicaciones son bastante claras y las podemos encontrar en cualquier guía. Pero ¿cuándo no estaría indicado este procedimiento? Bueno, muy bien, sí, las indicaciones son claras siempre y en general la gran mayoría de las veces es por litiasis que vamos a practicar la colangiografía. Pero es importante saber que es un estudio que no hay que utilizarlo de un punto de vista diagnóstico. Hoy en día tenemos muchas herramientas imagenológicas para poder llegar a identificar si la vía biliar está ocupada o no, o si tenemos alguna razón para entrar a la vía biliar. Lo importante es eso, no utilizarla como una herramienta diagnóstica. Hoy en día tenemos la colangioresonancia que aporta datos muy interesantes y muy detallados sobre si hay ocupación o no de la vía biliar o qué es lo que está sucediendo. Entonces, no dejar la colangiografía intervencionista para lograr un diagnóstico, sino dejarla solamente para ser terapéutica, para ir realmente a tratar algo de la vía biliar, ya que las complicaciones son importantes como para estar haciendo una técnica que es terapéutica como diagnóstica, digamos. Bueno, entonces, una vez que estoy decidido a intervenir en la vía biliar, ¿qué dificultades me puedo encontrar durante el procedimiento? Bueno, muy bien, una vez que logramos dominar el endoscopio, que no es poca cosa, y lograr tener una indicación clara para hacer la colangiografía, las complicaciones son unas cuantas que podemos encontrarnos durante el procedimiento. Primero que nada, que no todas las papilas son iguales. Van a encontrar por ahí algunas clasificaciones, que hay distintos tipos de papila y que está relacionado eso con la tasa de éxito de canulación o no de la vía biliar. Por lo tanto, algunas son más sencillas o no de canular que otras. Una vez que sabemos eso, también podemos saber que nos podemos encontrar, por ejemplo, de que podemos tener un divertículo muy grande cerca de la papila y entonces nos queda la papila o yuxtadiverticular o intradiverticular, lo cual nos complejiza bastante la situación, que no quiere decir que no pueda ser exitosa, pero sí tenemos que aprender que la dirección de la vía biliar puede cambiar un poco, puede quedar un poco más acostada sobre el divertículo, y siempre recordando, como vamos a ver más adelante, que pequeños movimientos o pequeños cortes hacia un lado o hacia el otro puede llevarnos a obtener alguna complicación. Por lo tanto, conocer que pueden existir situaciones como las de un gran divertículo y cómo actuar sobre ellas es importante para evitar justamente esas complicaciones. A su vez, nos podemos encontrar con anatomías alteradas, con lo cual acceder a la vía biliar puede ser complejo. De repente tenemos un bypass gástrico o determinadas anastomosis entéricas que nos hacen muy difícil lograr acceder mediante un duodenoscopio a la vía biliar, y tenemos que utilizar otro endoscopio, un enteroscopio, para poder llegar a lo que es la papila y poderla canular en forma exitosa. Bueno, entonces ahora tendría que guiarme por dos pantallas. ¿Cuáles serían los elementos básicos que tengo que ver en la pantalla de rayos? Exacto, ahora lo que tenemos que hacer es no solo mirar nuestra pantalla convencional del endoscopio, sino que también tenemos que mirar una pantalla de rayos, porque tenemos que ver cómo estamos entrando a la vía biliar. Entonces, lo primero es tener una buena comunicación con el radiólogo en la sala para que nos ubique bien en la posición que nosotros queremos ver la imagen. Colocar la columna a la derecha y el endoscopio a la izquierda, y ver que el endoscopio esté cómo se encuentra posicionado, si está en el palo de golf o en una posición larga, idealmente en la posición en palo de golf, que es la posición más corta. Y luego que ubicamos eso y logramos acceder a la vía biliar, una vez que pasamos la guía, ver cómo la guía cruza el endoscopio, que sería la posición en la cual nos estamos yendo por la vía biliar. Porque también al canular nos podemos entrar al Wilson, al páncreas. Pero la dirección que adopta la guía en ese caso es justamente ascender un poco, pero después hacer como un quiebre de 90 grados e irse hacia la columna. En ese caso no hay ninguna duda de que estamos en el páncreas. Y además, si ponemos un poco de contraste, el Wilson es un poco rosariado y fino, además de hacer ese camino hacia la columna. En cambio, el colédoco toma una dirección más recta hacia arriba, cruzando la columna y con la dilatación más o menos según el paciente, ¿no? Obviamente. Y después nos vamos a encontrar dentro de lo que es el colédoco, si está ocupado o no, si vemos alguna imagen sugestiva de litiasis. Bueno, a propósito de la canulación del Wilson que tú mencionaste,
Sabemos que la pancreatitis es una complicación posible. ¿Qué medidas existen para minimizar este riesgo? Bueno, principalmente para lograr minimizarlo, sin duda que es obviamente tener una buena experticia de cómo canular la vía biliar de entrada, sin duda es una de las partes más importantes. Hacer la colangio con la indicación adecuada también son todas medidas preventivas de entrada, ¿no? Que vamos haciendo de no estar digamos, trabajando cerca del wirsum cuando no está indicado adecuadamente. Eso de entrada sin ninguna duda. Luego, después es importante saber de que si estamos intentando canulaciones durante más de 5 minutos, o si hacemos más de 5 a 10 veces intentar entrar a la vía biliar y no lo logramos, la posibilidad de hacer una pancreatitis se eleva bastante, casi al doble, entre un 6 pasa casi a un 12%. Por lo tanto, es importante cuando no logramos acceder a la vía biliar, cambiar enseguida de técnica por la cual estamos ingresando. Y ese cambio de técnica van a ver que existen otras variantes, por ejemplo, hacer un precorte, cortar el septo, dejar una guía colocada en el wirsum, dejar una prótesis en el páncreas para favorecer la entrada a la vía biliar. Y, por ejemplo, en el postprocedimiento siempre es importante cuando existe un riesgo aumentado de hacer una pancreatitis, colocar la indometacina o el diclofenac intrarrectal, porque eso se ha demostrado que disminuye las chances de hacer una pancreatitis post-RCP. Y con respecto a las otras complicaciones, ¿el sangrado y la perforación son frecuentes? Bueno, el sangrado autolimitado durante la colangiografía es frecuente, pequeños sangrados que son autolimitados o que son controlados durante el mismo acto. Existe un determinado riesgo, entre 1 y 3%, de que pueda existir un sangrado post-papilotomía, que eso va ligado un poco también a cómo hicimos el corte. O otra cosa importante es qué tan alterada estaba la crasis previamente. Por eso es importante llegar con una crasis en rango durante las horas previas, si es necesario reponer con vitamina K o no, para que este riesgo se minimice. Y en cuanto a la perforación, es rara, no es lo más frecuente, pero está descrita y puede llegar al 0,05, hasta el 0,1% puede llegar, no es lo más frecuente, y está muy ligado sobre todo hacia qué dirección estamos haciendo el corte en la papila. Recordemos que siempre el corte para ingresar a la vía biliar tiene que ser sobre la hora 11. Y eso nos va a permitir ir observando el colédoco a medida que se va cortando y hacer un corte que no supere, digamos, lo que es el infundíbulo. Porque si no, ahí el riesgo de perforación aumenta. Si nos elevamos mucho en el corte, pasa una arteria por encima de un pliegue que también puede generar un sangrado importante. Y si nos desviamos en el corte la hora 11, sobre todo hacia más hacia la izquierda, hora 9, hora 10, pasan algunas arterias, unas pequeñas arterias que sangran bastante y son difíciles de controlar y pueden dejar un sangrado post-papilectomía que puede generar un sangrado y una caída de la hemoglobina importante en el paciente. Y eso es muy importante porque después, cuando hay que nuevamente volver a hacer una endoscopía de urgencia por el sangrado, lo ideal es entrar con un duodenoscopio. Por lo tanto, todos los que hacen endoscopías deberían saber manejar un duodenoscopio con las maniobras iniciales como hablábamos, más allá de que hagan vía biliar o no, porque perfectamente puedes tocarles un sangrado post-papilectomía. Acá vemos cómo durante un corte de una papila se torna un poco difícil ir hacia la hora 11 y queda un poco el corte hacia la hora 12 y se ve cómo se produce un sangrado durante el corte de la misma. Se sigue cortando un poquito más porque en ese momento parecía que era muy leve y en ese momento podemos optar por varias opciones y vemos que el sangrado continúa. Podemos con el mismo papilótomo hacer un poquito de coagulación sobre el pequeño vaso que esté sangrando. En el caso que el sangrado continúe, también se puede lavar un poco para lograr identificar el punto exacto por el cual viene sangrando. Ahí vemos cómo se hacen pequeños toques de coagulación para intentar frenar el sangrado. También se puede utilizar la inyección de adrenalina para frenar momentáneamente el sangrado. Siempre es importante cuando se produce el sangrado dejar la guía en el colédoco para no perder la vía biliar, por si es necesario dejar un stent autoexpansible que logre
expandirse y frenar el sangrado por compresión. Bueno, después de todo lo que me contás, parece que me va a llevar mucho tiempo y mucha práctica. Sí, exacto. Bueno, todo lo que hablábamos es un reaprendizaje de movimientos en un endoscopio nuevo que sin lugar a duda lleva su tiempo hacer la curva de aprendizaje. Hay que empezar a conocer una anatomía nueva que normalmente en endoscopía convencional no se ve, no se utiliza. Conocer la papila, sus variantes, sus desafíos frente a un divertículo, frente a anatomías alteradas. Poder lograr hacer esos movimientos del endoscopio que hablábamos al principio, combinarlos entre todos para poder lograr el objetivo y acceder a la vía biliar, para intentar tener las menores chances de tener complicaciones. Las complicaciones son mucho más severas, pueden ser desde una pancreatitis, hemorragia, hasta una perforación, que es una situación realmente compleja, que si no es advertida a tiempo puede llevar a consecuencias muy graves para el paciente. Tenemos que empezar a trabajar con un instrumental distinto al que estamos acostumbrados a trabajar, con una enfermería acostumbrada también a trabajar en sintonía con ese instrumental y con nosotros, con un radiólogo también, en el cual tenemos que estar en comunicación para lograr tener la mejor imagen y el mejor provecho justamente de la radiología. Tenemos que saber utilizar las variantes frente a no poder acceder a la vía biliar, como el precorte o lograr colocar una prótesis en el páncreas. Y bueno, son todos desafíos que sin ninguna duda nos ponen un camino por delante que hay que recorrer, que no es de un día para el otro y que requiere un tiempo de aprendizaje importante y sobre todo mantenerlo durante los siguientes años para lograr tener una competencia adecuada y poder justamente mantener esa competencia. Y bueno, y lograr ese número, bueno, es sin duda un desafío, sobre todo en nuestro país, porque bueno, sin lugar a duda no son los procedimientos más frecuentes si los comparamos con la endoscopía convencional. Y bueno, hay que hacerlo con una responsabilidad muy grande, por lo que te decía al principio, porque las complicaciones pasan de ser de un número relativamente bajo en la endoscopía convencional a un poco más elevado y sin duda mucho más severos. Por lo tanto, hacerlo en forma adecuada, entrenarse, practicar, aprender y permanentemente estar en permanente aprendizaje es la mejor manera de poder justamente evitar esas complicaciones y lograr un nivel de experticia que sin lugar a duda lo vas a conseguir. Bueno, muchas gracias.